Bienvenidos. Ahora vamos a conversar sobre una pregunta que me parece muy relevante y que tiene que ver con si los niños desarrollan cuadros clínicos menos severos que los adultos producto del coronavirus. Y vamos a revisar un paper que acaba de salir hace un par de días en la revista Pediatrics y que describe el primer estudio grande donde se describe una gran cantidad de niños que han tenido esta patología. El estudio se denomina Características epidemiológicas de 2.143 pacientes pediátricos con el coronavirus en China. Salió en la revista Pediatrics y los autores son Yuan Dong, Chi Mo, Chabin Hu, Qin Qi, Fang Jiang, Chongqi Chiang, Silu Tong. Entonces, ¿de qué se trata este estudio? El objetivo del estudio es identificar características epidemiológicas y patrones de transmisión en pacientes pediátricos con COVID-19 en China. Y en la introducción ellos hablan de, bueno, de cómo emergió esta pandemia. A principios de diciembre se empezaron a detectar algunos casos de neumonía en la provincia de Hubei, que queda en China, en la ciudad de Wuhan. La mayoría de estos pacientes habían reportado que estaban comprando animales vivos en un mercado en particular. En China se considera de buena fortuna comer animales vivos y especialmente animales exóticos. Y la enfermedad comenzó a expandirse de manera rapidísima y a medida que se expandía la enfermedad también empezaron los esfuerzos científicos por identificar esta enfermedad, caracterizarla, codificar el ADN y por cierto identificar y describir los casos que iban apareciendo. Enfermedades como esta o emergencias de salud pública como esta han habido varias en los últimos años. Hubo un brote de SARS en China también en el 2003 y distintos tipos de emergencias de salud pública, la H1N1, la gripe porcina, polio el 2014, dos brotes de ébola y el de Zika que fue fundamentalmente en Brasil el año 2016. Y sabemos mucho, han habido ya a esta fecha hay 200.000 casos y a la fecha de 2 de marzo, que es donde termina este paper, 80.000 casos en China, pero sabemos poco sobre las características epidemiológicas y el cuadro clínico que desarrollan los niños. Así que en este estudio, dicen los autores, vamos a explorar cómo son las características epidemiológicas y los patrones de transmisión en 2.143 pacientes pediátricos en China continental. La fuente de datos esencialmente son pacientes menores de 18 años que provienen de China continental y ellos definen dos tipos de pacientes. Un paciente que tiene el caso sospechoso, que se define como durante 2 semanas que el niño estuvo expuesto a una persona con COVID-19 o vivía en un área epidémica donde se produjeron casos con COVID y que además tenía dos de las siguientes características. Presentaba fiebre o síntomas respiratorios o digestivos o fatiga. Presentaba test de laboratorio normal, especialmente nivel de glóbulos blancos bajos, linfocitos bajos o aumento de la proteína C reactiva, que son indicadores generales de inflamación, o una radiografía de tórax anormal. Y los casos sospechosos los consideraron confirmados en el caso de que tuvieran confirmación del coronavirus, del RNA del coronavirus, tanto en tejido nasal como faríngeo y la secuenciación del genoma. Así que los casos que son confirmados están completamente confirmados. No se puede producir por ningún otro virus que tenga ese genoma. Los casos sospechosos, en cambio, puede ser cualquier síntoma, cualquier cuadro sintomático que se produzca en esa zona o en ese periodo de exposición o alguien que haya estado cercano con un COVID-19. Por lo tanto, podrían ser niños que tienen otro tipo de virus respiratorio, VRS, otro tipo de coronavirus, influenza, etc. Y la severidad la definieron como pacientes asintomáticos que no tenían síntomas clínicos, pacientes con enfermedades leves que tenían síntomas respiratorios del tracto superior, como fiebre, un poco de dolor muscular, tos, dolor de garganta, mocos eh, y estornudos. Moderados que tenían neumonía, con fiebre, con tos y que habían seguido con un poco de dificultad para respirar. Casos severos que habían desarrollado que la enfermedad progresaba y que la persona tenía dificultad para respirar y para mantener una saturación mayor del 92%. O sea, ya no era capaz de lograr oxigenar en el fondo la sangre. Y los casos críticos donde ya desarrollaban un cuadro que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo o insuficiencia respiratoria, donde ya la persona no podía respirar por sí misma y requería asistencia para poder respirar.
Y estos casos fueron diagnosticados en el CDC chino, eh, que reúne en el fondo todos los casos que se van produciendo en China. Así que por eso son datos representativos a nivel nacional. En el análisis estadístico tenemos entonces la población, que son niños diagnosticados, ya sea sospechosos o confirmados con COVID-19 en China continental. Ellos evaluaron algunas variables, muy pocas variables: edad, sexo, la fecha del comienzo de los síntomas y del comienzo y el diagnóstico de la enfermedad y la ubicación. ¿Ya? Básicamente esos son los datos que tienen. Y con eso trazan algunas curvas epidemiológicas de cómo se va desarrollando la enfermedad y hacen algunos cruces de la severidad de los casos con la edad y el sexo de los niños. Así que es un estudio muy simple, muy descriptivo, pero también muy importante para saber qué tipo de cuadro clínico desarrollan estos niños. Y los resultados. Bueno, entre febrero el 8 de febrero del 2020 encontraron, esa es la fecha que tope, parten en marzo y describen hasta el 8 de febrero, ¿sí? Describen 2.143 pacientes que fueron reportados por el CDC de China, de los cuales 34% eran casos confirmados, pero la mayoría de los casos, 65.9%, eran casos sospechosos. Ya, por lo tanto, podría ser con gran probabilidad que sean de COVID-19, pero también podemos pensar que son causados por otros virus. La mediana edad de estos niños era 7 años, un poquito más de niños, aunque no habían diferencias significativas estadísticamente. Ya en el caso de la severidad, un 4,4% de los casos eran asintomáticos, 50% de los casos eran leves, 38,8% eran moderados y por lo tanto el 94,1% de los casos eran asintomáticos, leves o moderados, ¿ya? Que es muchísimo menos que lo que se describe en adultos. Y la mayoría de los pacientes, o la mitad de los pacientes, eran de la provincia de Hubei y los otros casos eran de provincias cercanas, como se va a ver en los mapas un poco más adelante. La tabla 2, que la vamos a ver un poco más adelante, muestra que la severidad de los niños es mayor en los niños más pequeños, ¿ya? Y los niños que son menores de un año tienen un 10% de casos severos o críticos. Después los niños entre un año y 5 años tienen un 7,3%. Los niños entre 6 y 10 años tienen un 4,2%. Y entre 11 y 15 un 4,1%, y ya mayores de 16 tienen 30%, 3%. De todos los casos que se describen acá, hubo una sola muerte, que fue en un niño de 14 años, que murió el 7 de febrero del 2020. ¿Ya? Y van describiendo la evolución temporal, que la vamos a ver en los gráficos, se ve mucho mejor, y cómo fueron desarrollándose los síntomas. Entonces vamos al tiro de los gráficos, que nos permiten mirar con más claridad en el fondo de qué se trata el paper. La tabla 1, que en todos los papers de epidemiología, en la descripción de quiénes son estos niños, eso nos permite entender un poco cómo podemos extrapolar los resultados de este estudio a otros estudios. Ya la edad media, la edad mediana, o sea, el 50% de los niños es corta en 7 años. Los niños con diagnóstico confirmado son bastante más chicos. Tienen un promedio, o sea, la mediana son de 6 años versus los casos confirmados. Los casos confirmados son niños más grandes, ya tienen mediana de 10 años. Los casos sospechosos tienen medianas más bajas, lo que orienta que podrían ser otros virus respiratorios los que están causando también estos casos sospechosos. Eh, y tienen diferencias también en el tipo de edad, que en el fondo debe ser lo mismo. ¿Ya? No hay diferencias por edad. Y en cuanto a la severidad, los casos que son sospechosos desarrollaron cuadros más severos. El 6,7% desarrolló un cuadro severo, el 0,7% de los casos sospechosos desarrolló un cuadro crítico, y los casos confirmados solamente un 2,5% desarrolló un cuadro severo y un 0,4% desarrolló un cuadro crítico, o sea, grave. Y por lo tanto, los casos sospechosos, que son la mayoría, tienden a presentar un cuadro más severo que los casos confirmados. ¿Ya? Y eso es importante en la medida en que ponemos este tipo de estudio en perspectiva. Y como había dicho antes, la mitad de los casos sospechosos son de Hubei, eh, pero un tercio de los casos confirmados son de Hubei, ¿ya? Y los otros se distribuyen en otras zonas. La tabla 2, que es como nos divide a los niños según grupo de edad en este eje de acá.
y según si presentaron un cuadro asintomático, leve, moderado, severo o grave. Y en este caso podemos ver eh, que de los niños que presentaron un cuadro grave, que fueron 13, la mayoría, la gran mayoría, estaba en el grupo de los menores de un año, el 53,8%, y en los casos severos también se tienden a concentrar en los niños menores de 5 años. ¿Ya? Así que podemos decir que si bien eh, los niños, estos niños chinos, que son 2.143, en general presentan una muy baja mortalidad, solamente un niño falleció de todos estos 2.000 niños, alrededor de un 10% de los niños menores de un año desarrolla un cuadro crítico y severo o crítico, y alrededor de un 3% de los niños mayores de 15. Por lo tanto, a más pequeño el niño, más grave tiende a ser el cuadro. Y eso es relevante. Yo creo que cuando uno lo pone en perspectiva comparado con un adulto, y sobre todo la gente que está en sus casas con niños pequeños, que tiene que tomar decisiones de qué hacer, si va a trabajar o se queda en la casa, lo que tienen que considerar es este 10% de niños de menores de un año que desarrollan un cuadro crítico. La figura uno muestra cómo se fue desarrollando la enfermedad, tomando en la columna A, o sea, la parte de arriba, eh, los casos según el inicio y el B según el diagnóstico. Y usted, evidentemente, el diagnóstico se demora un poco más, así que tiene un pic un poco posterior. Y según el inicio de los síntomas va desarrollándose al principio con algunos poquitos casos y después logra un pic alrededor de la primera semana de febrero. En el segundo gráfico es lo mismo, pero en niños varones. Por algún motivo describen esto y en una tabla, en una figura suplementaria describen a las niñas. Y más o menos es más o menos parecido. La diferencia no es muy importante. Ah, no, acá describen a los niños, perdón. Y acá describen a los niños niños y niñas tienen una evolución del cuadro que es bastante similar. La figura 4 muestra la distancia o la diferencia en los días entre que se empezaron a desarrollar los síntomas y se desarrolló el diagnóstico. Y ahí ustedes pueden ver que la gran mayoría de los niños se diagnostican en la primera semana de enfermedad. O sea, significa que en el caso confirmado, en el caso sospechoso, el 30% de los niños se diagnosticó en el día 0, en el día 1, y así empiezan a diagnosticarse en la primera semana. Así que el diagnóstico que hacen de estos niños es bastante rápido. Eso es como la conclusión del gráfico. Y en estas figuras pueden ver, van evolucionando en distintas semanas, cómo el virus parte con unos poquitos casos, de 1 a 10 casos en todas estas provincias, sin mucha distinción de cuál es la provincia como generadora en el fondo de las patologías, y empiezan a avanzar. La figura B, donde ya se ve que Hubei es el lugar que tiene la mayor cantidad de casos, que acá está en rojo intenso, y luego se empieza a desarrollar Hubei, Henan, y empieza a expandirse por todo Chile, de manera bastante preocupante, por supuesto. Y empiezan a haber ya entre 100 y 500 casos de niños en esa semana. Y acá son tablas suplementarias que muestran esencialmente lo mismo, pero solamente los casos sospechosos. ¿Sí? Así que no hay gran diferencia. Bueno, vamos a la discusión. Dicen acá los autores, para nuestro conocimiento, este es el primer estudio retrospectivo de las características epidemiológicas y dinámicas de transmisión en niños en China. Como todos estos niños, dicen acá, a pesar de que no lo muestran en los datos, fueron expuestos de sus miembros de la familia o otros niños con COVID, claramente indica que es una transmisión de persona a persona. No está exactamente como en las tablas uno no lo puede deducir, pero hay otros reportes de estos mismos pacientes que sí muestran que sus miembros, que sus familiares estaban también infectados. Y como dicen acá, uno solo de los niños falleció y la mayoría de los casos fueron leves, eh, con muy pocos casos severos o críticos, el 6%, versus en pacientes adultos que es el 18,5%. Por lo tanto, sí podemos concluir que pareciera que las manifestaciones de estos virus son menos severas en niños.
Esta parte se las voy a, como que de alguna manera recapitulan cuáles son las características de estos coronavirus y en este otro recapitulan un poco el origen de la enfermedad que estaría asociada como a la contaminación de murciélagos que además infectaron a un receptor intermedio que se llama pangolín. No sé muy bien por qué lo discuten o lo describen en la discusión, es más bien como algo de la introducción. Pero esta parte es interesante. ¿Por qué piensan ellos, piensan los autores, por qué estos niños habrían desarrollado cuadros menos severos que los adultos? Y tienen algunas teorías. La primera tiene que ver con el mecanismo de acción del virus. Todos los virus SARS, coronavirus tipo SARS, se unen a un receptor de angiotensina, ¿ya? Que está en el pulmón y por lo tanto produce que el receptor aumenta la permeabilidad y empieza a ingresar se produce edema en el fondo, empieza a ingresar líquido al pulmón y la persona ya no puede respirar. Entonces ellos especulan que este virus sería menos sensible, que el pulmón del niño o que los receptores de ACE2 en los niños estarían menos desarrollados, que son menos capaces de unirse al virus que los adultos. Y por lo tanto el niño sería de alguna manera un poco más resistente a la infección por el virus. Y lo segundo que dicen es que los niños a menudo presentan otras enfermedades respiratorias y que por lo tanto podrían tener anticuerpos cruzados contra virus similares, contra otros tipos de coronavirus, contra virus respiratorio sincicial, influenza, y que eso les permite de alguna manera protegerse contra la infección por este tipo de coronavirus. Y además dicen que el sistema respiratorio de los niños, el sistema inmunológico de los niños está en desarrollo y por lo tanto podrían afectar o responder a los patógenos de una manera diferente. Sin embargo, dicen acá que, y que no es menor, o sea, dicen es menos severo, pero sigue siendo bastante severo. Y reiteran acá que los niños menores de un año, el 10,6% desarrolló una enfermedad severa o crítica o grave, y que el 7,3% de los niños menores de 5 años, de 1 a 5 años, desarrollaron una enfermedad severa o crítica. No son casos, si tenemos 100.000 niños infectados, significa que vamos a tener 10.000 niños que van a requerir ser hospitalizados. ¿Ya? Así que, si bien en términos de mortalidad, estos niños, en esta serie de casos, la mortalidad fue muy, muy, muy baja, pero en términos de recarga del sistema de salud y la cantidad de casos que podríamos requerir hospitalización es bastante importante. Eso, encontraron que los niños estaban menos afectados que las niñas, pero que no fueron cosas significativas. Describen acá que la evolución de los casos fue avanzando y que se produce un aumento y después empieza a disminuir un poquito. Entonces ellos piensan que tiene que ver con la efectividad de las políticas del gobierno chino, que reaccionaron de manera temprana en el cierre total, en la cuarentena total de la ciudad, sobre todo de Wuhan, pero también de algunas provincias aledañas y describen las fortalezas del estudio. Es un estudio a nivel nacional de todo China, un país enorme, eh, que tienen en general tienen hartas cosas que pueden analizar, dividirlos por sexo, por edad, tienen una información fina sobre cuándo comenzaron los síntomas, cuándo fueron diagnosticados, y alrededor de un tercio de estos pacientes fueron confirmados de manera certera. Sabemos certeramente que tienen que tienen un COVID-19, ¿ya? Así que en ese sentido son datos bastante confiables. En las limitaciones, dicen ellos que, bueno, un 65% de los casos no está confirmado el diagnóstico que sea por COVID-19 y por lo tanto podrían ser por otras patologías. Y el hecho de que sea más severo orienta que quizás puede haber sido otras infecciones respiratorias. Yo decía coronavirus, pero en general los otros coronavirus tienen baja patogenicidad. Así que lo que ellos sospechan es que podría haber sido virus respiratorio sincicial. Y dicen acá que, bueno, no tenían cómo saber el periodo de incubación, porque no tienen información sobre la historia de la exposición de los niños, no saben cuándo el niño estuvo en contacto con alguien que podría haber tenido COVID-19 y los podría haber contagiado, así que esas cosas, tomar las fichas en particular y tener como mayor información sobre los periodos donde los niños, cómo evolucionan estos niños, en el fondo, seguirlos en el tiempo, lo proponen como estudios a futuro. Así que concluyen los autores que estos niños podrían ser sensibles al COVID-19, que son menos severas que los adultos, pero que aún así
los niños pequeños, especialmente los menores de un año, serían vulnerables a la infección por COVID-19, claro, por COVID-19. Y que los resultados de este estudio apoyan la hipótesis de que este virus se transmite de persona a persona, que es una cosa que quizás en este momento ya no se duda tanto, pero cuando los autores estaban escribiendo este paper era una de las cosas que se estaba debatiendo intensamente. Muchas gracias por seguirme. Vamos a seguir revisando otros papers, vamos a responder preguntas, así que le agradezco mucho la atención.